Volvamos al tema que le preocupa a todo el mundo, el tema de la pandemia en Rusia. No se sabe cuántos enfermos hay actualmente en el país. Sergei Sobyanin acaba de anunciar que si durante las próximas semanas la tasa de hospitalización aumenta un 25%, esto conducirá al colapso. Y esto en Moscú. Hemos visto la situación que hay en otras regiones del país, por ejemplo, en la provincia de Omsk, donde una ambulancia, no pudiendo hospitalizar a los pacientes, al final los trasladó al edificio de la administración provincial, lo que, en mi opinión, es una vergüenza absoluta para el gobierno de esta provincia y me parece que no se ha sacado ninguna conclusión de ello. ¿Cómo se enteraron en el Kremlin de la pandemia? ¿Qué opiniones de expertos han tenido en cuenta? ¿Y qué piensa usted que nos espera en el futuro? Usted tuvo el coronavirus y también lo tuvo su esposa. ¿Tienen anticuerpos? Es verdad que la presión sobre el sistema sanitario es colosal y en varias provincias es extrema. Después del brote de la pandemia que se dio en primavera y que de hecho no se aplacó por completo ni siquiera en verano, después de esta primera escalada, la situación fue muy dura, porque entonces se estaban aprobando los primeros protocolos de tratamiento. Fue entonces cuando las camas de los hospitales se estuvieron equipando con todo lo necesario. A lo largo del verano se tomaron medidas que permitieron crear una base de reacción ante un posible repunte de la pandemia. Fueron creados hospitales complementarios, camas complementarias, las cuales fueron equipadas con aparatos de oxigenación. Se compraron ventiladores mecánicos. En el país desapareció el problema de los medios de protección individual. No cabe duda de que Moscú no solo va varios pasos por delante del resto del país, sino que en algunos aspectos va varios pasos por delante de Europa. Incluso en Alemania no había hospitales, sobre todo hospitales provisionales como los que se construyeron aquí en primavera gracias a Sobyanin y Rakova. Pero si miramos al resto del país, donde también había dinero, el mismo dinero, por cierto, y las mismas posibilidades, y el presidente varias veces dijo que podían utilizar el dinero del fondo que fuera necesario para hacer frente al coronavirus. Sin embargo, vemos muchos problemas por todas partes. Una situación trágica ahora mismo en Jacasia, una situación inadmisible en la provincia de Omsk. Esto lo ve todo el país. Sí, realmente en varias regiones hubo fallos en el sistema de suministro médico. Realmente surgieron situaciones críticas totalmente inadmisibles. En los tiempos que corren sería imposible ocultar tales incidentes. Las autoridades federales reaccionaron rápidamente a ello. Sabe que a Jacasia, por ejemplo, 48 horas después de la denuncia hecha por los ciudadanos, fue enviado un hospital militar, por orden de Putin. Usted sabe que la oficina de gobierno ha organizado todo un equipo, varios cientos de médicos, que viajan por las regiones de Rusia prestándoles ayuda, tanto metodológica como física, para mejorar estos puntos débiles. El caso es que el reto de la pandemia no tiene precedentes y es tan grave que algunos fallos son inevitables. ¿Cómo surgió el proyecto de la vacuna rusa? ¿De dónde surgió? Del centro Gamaleya. Es decir, ¿Ginsburg vino a hablar con el presidente o cómo fue? Bueno, en primer lugar fueron varios centros científicos y laboratorios los que comenzaron a desarrollar la vacuna. ¿Por orden de Putin? Para empezar, esto forma parte de su actividad científica habitual. Y para seguir,
Por supuesto, fue un encargo estatal, ya que se supo enseguida y los epidemiólogos nos advirtieron de que sería muy difícil combatir el coronavirus sin vacunación. Por eso, inmediatamente se iniciaron las investigaciones científicas y enseguida vimos que varias instituciones científicas rusas a la vez lograron buenos resultados. La primera fue la vacuna que luego recibiría el nombre Sputnik. ¿Pero usted aún no se la ha puesto? No me la he puesto porque lamentablemente me tocó vivir el coronavirus de forma natural. Por cierto, ¿cómo le fue? No muy bien. Cuente. Estaba mal. ¿Qué síntomas tuvo? Los síntomas son como los de una gripe poco común, como la que hemos padecido todos más de una vez, pero es una gripe rara. ¿Qué le pareció raro? La cabeza te duele de otra forma, se siente de otra forma y el dolor muscular es diferente. Y cuando a esto se le añaden las sensaciones pulmonares, Cuando te ahogas. una neumonía que en realidad no es neumonía, es una trombosis. Se lo sabe todo. Por supuesto. Yo creo que en este periodo, al menos en el campo de la virología, el ciudadano ruso medio ha adquirido el mismo nivel de conocimientos que un recién licenciado en medicina. Yo espero que no. De lo contrario, no habría nadie que nos pudiera curar. En cualquier caso, es una neumonía, da igual si con trombosis o no. Pues sí. Le costaba respirar, ¿no? Sí, es una sensación muy rara. La pérdida del olfato y del gusto, sí. Ahora, después de la segunda fase, Rusia ha anunciado y el presidente ha anunciado que hemos registrado esta vacuna. ¿No cree que nos hemos precipitado rompiendo así el orden de los ensayos hasta la tercera fase? Entiendo. El registro acelerado es posible por la decisión de los estados. Es posible en base a los resultados de las primeras dos fases y con la condición de llevar a cabo la tercera fase de forma obligatoria, que es lo que está pasando ahora con la vacuna de Gamaleya. Así que hay procedimientos que están previstos en muchos países y ahora muchos estados acuden a este tipo de procedimiento acelerado. Sin embargo, ayer se anunció el final de la tercera fase de la vacuna estadounidense. Han acelerado la tercera fase, pero no han acelerado el registro del fármaco. Sucederá uno de estos días. No hay mucha diferencia. Se trata de lo mismo. ¿Conocemos la eficacia de esta vacuna? Es decir, ¿en el Kremlin la conocen? ¿Creen en lo que se les dice? En el Kremlin no podemos sacar conclusiones sobre la eficacia. A eso voy. ¿Creen lo que les dicen los expertos? Confiamos totalmente en nuestros virólogos, en los especialistas del Instituto Gamaleya, que hace poco publicaron los resultados de sus estudios. ¿Es el 94%? El 92%. ¿El 92%? Sí, el 92%. Lo que la hace un 2% más eficaz que la vacuna de Pfizer. No se puede descartar. La suya es del 90%. No se puede descartar. Alrededor de 40.000 personas han participado en el estudio. Sin embargo, muchos de ellos se distinguen de los demás participantes por recibir la vacuna directamente. No se trataba de recibir la vacuna o el placebo, sino que tenían la garantía de recibir la vacuna. El Instituto Gamaleya no lo oculta. En particular, muchas personas relacionadas de una u otra forma con el Poder Ejecutivo y Legislativo se han vacunado, literalmente. ¿Qué opina al respecto? En este caso ya no se trata de participación en un estudio, sino de la vacunación en sí. No, en este caso también es participación en un estudio. Para empezar, si se lleva a cabo en fase de ensayos, por definición se participa en un estudio. Y también es una participación voluntaria. Lo que pasa es que los resultados de esta participación también son parte de los macrodatos de los ensayos. Son parte de los resultados del estudio. Claro. ¿Por qué no se ha vacunado el presidente? Ya sabe que el presidente valora muy positivamente la vacuna Sputnik y la producción de Vector. Y tiene muchas esperanzas. En la tercera. Tiene muchas esperanzas en la tercera vacuna. Cuando lo haga, cuando se ponga la vacuna, lo comunicará.
¿Tenemos algún tipo de contactos internacionales en relación a la pandemia? ¿En el Kremlin tienen alguna idea o alguna esperanza de cuándo más o menos acabará esto a nivel mundial? A lo mejor se ha fijado en que en todas las noticias sobre las conversaciones telefónicas de Putin aparece la frase de que se han negociado diferentes aspectos de la cooperación en la lucha contra la pandemia. Este tema está presente en la agenda de las conversaciones de Putin con todos sus homólogos extranjeros. Este asunto es relevante para todos los países. Para muchos países es incluso más relevante que para nosotros. Así que se lleva a cabo una cooperación muy estrecha en materia de intercambio de información, en materia de nuestra vacuna y de su promoción en los mercados internacionales. También se está hablando de su producción en el extranjero. Y en nuestro país también. Por supuesto. ¿Qué significa la vacuna para nuestro país? ¿Tendremos que producir 150 millones de dosis solo para nuestra población? Desde luego. En primer lugar, debemos satisfacer las necesidades de la Federación de Rusia y, en segundo lugar, las necesidades de nuestros socios. Putin dijo que la vacuna debía estar disponible para todos. Por supuesto. Precisamente por eso se debate constantemente. Pero creo que ahora en el mundo no hay nadie que pueda decir cuándo acabará todo esto. Los virólogos, desde el punto de vista estrictamente científico, dicen que acabará cuando se alcance la inmunidad de rebaño. O sea que el 70% de la población del planeta de enfermar. Enfermar o vacunarse. Hablemos de los 150 millones de vacunas y de su disponibilidad. ¿Cuándo pensamos empezar su fabricación masiva y cuándo cree que empezará la vacunación generalizada de la población? No puede haber una vacunación generalizada. Solo puede tratarse de una vacunación voluntaria. Se ha dicho en numerosas ocasiones. Será exclusivamente voluntaria. La fabricación está empezando ya. Es cuestión de días o semanas. El volumen de producción ya es otra cuestión. La capacidad se irá aumentando. ¿Con qué medios? Con los nuestros, ya que en los últimos 15 años nuestro sector farmacéutico ha logrado importantes avances en su desarrollo. Es un sector bastante competitivo. Por supuesto, pueden adoptar medidas extraordinarias para un incremento brusco de la producción de determinados fármacos. Pero, ¿cuándo cree que empezará la vacunación? No lo sabría decir, no lo sé con certeza, pero en los próximos meses. Me ha sorprendido cuando ha dicho que la mortalidad en nuestro país es más baja que en Estados Unidos. ¿Por qué es más baja? En primer lugar, gracias a las medidas preventivas, entre ellas las medidas que reducen la propagación de la infección. ¿Cómo cuáles? Las restricciones adoptadas, por ejemplo, el uso de mascarillas, entre otras cosas. En Estados Unidos se celebran protestas, actos públicos. De nuevo contra las protestas. Allí nadie cumple nada. Y nosotros lo cumplimos todo. Somos más disciplinados en ese aspecto. ¿Por eso nuestra tasa de mortalidad es más baja? He simplificado un poco, por supuesto. El sistema sanitario en general ha resultado ser más... ¿En qué, en su opinión, nuestro sistema sanitario resultó estar más preparado? Es completamente distinto. Es radicalmente diferente al sistema sanitario estadounidense. Y como ven, resulta que en el caso de una infección masiva de la población, nuestro sistema sanitario puede brindar a la gente tal vez no un servicio mejor. Eso no lo sé, pero sí una mejor protección. Ya. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? ¿Acaso nuestros hospitales son mejores que los de Florida? Cuando entreviste al ministro Murashko, se lo pregunta. Me temo que con el ministro Murashko tendré otra clase de conversación. Bueno, muchas gracias. Hay que ver lo cruel que es usted. Y tanto que soy cruel. Gracias por la entrevista, señor Peskov. Gracias por conversar con nosotros. Gracias a usted.